Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, desde Quito, la sede original de UNASUR, Unión de Naciones Sudamericanas, que un día esperemos que vuelva a volver a ser la sede de esta Unión de Naciones, y no solamente de la Unión de Naciones Sudamericanas, sino que pueda ser la sede de CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, porque es el lugar donde el mundo se ve de otra forma. ¿Cómo se ve el mundo desde la mitad del mundo? Se ve, como se dice, a igual distancia del polo norte, del polo sur, del este y del oeste. Se ve desde el punto geográficamente neutro. Así podemos hablar entonces que estamos viviendo una explosión en América Latina, en la cual esta explosión social que se desencadena el día de ayer ya en Guatemala, antes de ayer ya en Perú, y las cosas han venido desde Chile. Los tres países con una particularidad. En los tres países la población se ha lanzado fundamentalmente contra el Congreso, contra la Constitución, contra las leyes que existían. En el caso de Chile, contra una constitución creada por Pinochet; en el caso de Perú, contra una constitución creada por Fujimori; y en el caso de Guatemala, contra una constitución que le permite al presidente coger el botín del presupuesto nacional de Guatemala y hacer de las suyas. Ante esto, el pueblo guatemalteco ha quemado el Palacio Legislativo, y por supuesto están en pleno auge las muertes en Perú, las muertes en Chile, las muertes en Guatemala por la pandemia, que además también se ha visto golpeada por los fenómenos meteorológicos que están golpeando dramáticamente a Centroamérica. Podemos entonces decir que los países como Guatemala, Perú y Chile están ahora con una sensibilidad política absolutamente elevada, lo cual puede tener consecuencias impredecibles en ese país y, por supuesto, contaminan al resto del continente latinoamericano, el más sufrido por la pandemia, por la crisis económica y la crisis sanitaria, que ha matado a más personas de todo el planeta Tierra, más personas que Estados Unidos, más personas que Europa. La crisis económica también nos permite entender que se vive una explosión social grave, fundamentalmente en países que todavía no estallan, pero que están viviendo la crisis económica de forma mucho más grave. ¿Cuáles son estos países que viven la crisis económica mucho más grave? Por supuesto, Ecuador, país dolarizado, que por eso está padeciendo, pero está la crisis en punto de ebullición, sofocada como en una olla de presión por la campaña electoral que distrae y permite algún desfogue de vapores incandescentes que todavía están por explotar. Otro país, por supuesto, que ya ha logrado y vive una crisis económica monstruosa es Argentina, heredada de Macri y ahora complicada con la pandemia, con la inmovilidad, con el aislamiento, el distanciamiento social, que ha sido uno de los países que ha llegado con más rigor el distanciamiento social y la cuarentena. Sin embargo, no ha podido parar la pandemia porque lógicamente tiene una mayor susceptibilidad debido a que es un país situado en la zona templada del sur, y cuando llega a los inviernos es mucho más susceptible, lo mismo que pasa con todos los países que están situados en las zonas templadas, que cuando llega el invierno estalla nuevamente la pandemia, como lo estamos viendo en Estados Unidos, en Europa. Pero, ¿qué es lo particular de todo esto? Que lo que se ha multiplicado fundamentalmente es la pobreza urbana. La pobreza urbana es ahora el foco incendiario de nuestros países, y estamos entonces con una susceptibilidad económica donde la pobreza urbana fundamentalmente es el centro de todas las protestas. Por ejemplo, pero hay otros países, como por ejemplo Honduras, Nicaragua, Paraguay, donde en el caso de Paraguay las sequías, y ahora Honduras y Nicaragua, asoladas por huracanes, se encuentran con que la pobreza rural es la que se ha multiplicado, porque además la infraestructura, sea vial, sanitaria, la infraestructura de viviendas,
de abastecimiento se ha lesionado severamente. Las viviendas afectan fundamentalmente a la población campesina, más que a la población urbana, y la población campesina a su vez es productora de alimentos y se crea un círculo vicioso en el que, además de que se afecta a la población campesina, de impaso se afecta al abastecimiento alimentario, y esto finalmente reproduce una crisis urbana porque ellos son los que más necesitan alimentos. Son países con susceptibilidad ecológica que están siendo golpeados por la situación de la pandemia y los huracanes. Así, en este ambiente, estamos nosotros a punto de un momento, podría decirse, estelar de la humanidad, donde América Latina se va a convertir en el foco de todos los problemas del planeta, como un día lo fue Wuhan con el origen de la pandemia. Muchas gracias.